Tarde es bueno. Paquetes de historias. Historia 1. Un percance en una boda. Tom estaba nervioso el día de su boda. La ceremonia estaba programada para las 3 de la tarde. Perdió la noción del tiempo mientras se preparaba. Su padrino le recordó que se diera prisa. Sin embargo, el tráfico fue peor de lo esperado. El reloj se acercaba a las 3 de la tarde. Los invitados empezaron a murmurar y a ponerse inquietos. La novia, Sarah, esperaba ansiosa en el altar. Los minutos parecieron horas. Justo cuando la ceremonia estaba a punto de empezar, llegó Tom. Entró corriendo, sin aliento y nervioso. Pero Sarah lo vio y sonrió. La tensión se desvaneció. Sus ojos se encontraron y todo encajó. Tom se disculpó, pero Sarah se rió. Esto solo lo hizo más memorable, dijo. La ceremonia comenzó y el amor llenó el aire. En ese momento, llegar tarde me pareció perfecto. Historia 2. Los que florecen tarde. 4 amigos se reunieron en un café. Todos tenían 30 años. Cada uno sintió la presión de tener éxito. Pero la vida no había salido según lo planeado. Maya acababa de empezar un nuevo trabajo. Cambió de profesión después de años en finanzas. Más vale tarde que nunca, bromeó. Daniel estaba trabajando en su primera novela. Siempre había soñado con ser escritor. Por fin estoy persiguiendo mi pasión, dijo. Sarah volvía a la escuela. Quería estudiar ciencias ambientales. Siento que estoy empezando de cero, admitió. Mike exploraba el arte después de años en ventas. Solo quiero crear, sonrió. Compartieron sus miedos y sueños. El apoyo fluyó entre ellos. Se dieron cuenta de que no estaban solos. Florecieron tarde o no, estaban prosperando. El momento de la vida era diferente para cada uno de ellos. Levantaron sus copas para celebrar un nuevo comienzo. Historia 3. La llegada tardía. Jessica llegó tarde a la gran reunión. Entró corriendo a la sala de juntas, nerviosa. Todas las miradas se volvieron hacia ella. El director ejecutivo estaba a mitad de la frase. Jessica se sentó rápidamente. Sintió el peso del juicio. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El proyector no funcionó correctamente. La frustración se extendió por la habitación. Jessica aprovechó el momento. Hagamos una lluvia de ideas mientras esperamos, sugirió. El equipo vaciló y luego asintió. Dirigió una animada discusión. Las ideas fluían libremente y despertaban entusiasmo. Cuando el proyector finalmente funcionó, estaban listos. La presentación fue un éxito. La llegada tardía de Jessica se había convertido en una bendición.
Su confianza se disparó. A veces, el momento oportuno puede generar oportunidades inesperadas. Historia 4. Traffic Jam Revelation. Mark estaba atrapado en el tráfico. Su ruta habitual estaba bloqueada. La frustración se apoderó de él. Echó un vistazo al reloj, ya que se le hacía tarde. De repente, tuvo una idea. Encendió la radio. Un presentador de un programa de entrevistas estaba discutiendo opciones de vida. Mark escuchó con atención. La conversación resonó en él. Pensó en su trabajo y en su carrera. ¿Estaba realmente feliz? Se dio cuenta de que había estado navegando por la vida. El semáforo se puso en verde. Pero se quedó quieto, perdido en sus pensamientos. Garabateó notas en una servilleta. En su mente surgieron ideas para un nuevo negocio. El tráfico por fin se despejó. Pero Mark se sentía diferente. Condujo a su casa con un propósito. A veces, estar estancado puede llevar a la claridad. Historia 5. La decisión de último minuto. Emily miró su teléfono. La invitación al concierto apareció en la pantalla. Sucedería en una hora. Dudó, sopesando sus opciones. ¿Debería irse o quedarse en casa? Sus amigos la instaron a unirse. Vive un poco, enviaron mensajes de texto. Respirando hondo, decidió. Se agarró la chaqueta y salió corriendo. El autobús llegó tarde, lo que aumentó su ansiedad. Finalmente, llegó al lugar. La música se escuchaba en el aire. Emily sintió una ola de emoción. Compró un billete y entró. La multitud se balanceó y bailó. Vio a una vieja amiga al otro lado de la habitación. Se abrazaron, sorprendidos al verse. Juntos disfrutaron de la noche. Emily se dio cuenta de que casi echaba de menos esta alegría. Las decisiones de última hora pueden llevar a momentos inolvidables. Historia 6. Conexiones perdidas. Sarah siempre llegaba tarde. Era conocida por su tardanza. En la cafetería, conoció a Alex. Esperaba a su amigo. Intercambiaron sonrisas mientras ella pasaba corriendo. Pasaron las semanas y sus caminos volvieron a cruzarse. Esta vez, hablaron. Sus conversaciones fluían con naturalidad. Ambos llegaron tarde a sus respectivas reuniones. Se rieron de ello. Cada vez, compartieron historias y sueños. Su conexión se profundizó tomando un café. Un día, Sarah llegó temprano. Se sentía ansiosa esperando sola.
Cuando Alex llegó, se dio cuenta. ¿Por qué empezar temprano? Bromeó. Quería darte una sorpresa, respondió ella. Sus ojos se encontraron y saltaron chispas. A veces, las conexiones perdidas conducen a algo hermoso. Historia 7. El regalo del tiempo. Oliver siempre tenía prisa. Llegó tarde a trabajar ese día. Frustrado, tomó un camino más largo. Mientras caminaba, vio un parque. Era vibrante y vivo. Decidió tomar un desvío. Sentado en un banco, respiró hondo. Los niños jugaban cerca, sonaban las risas. Vio a una pareja disfrutar de un picnic. El tiempo parecía ralentizarse. Oliver sintió que una ola de paz se apoderaba de él. Se dio cuenta de que hacía años que no se tomaba un descanso. El mundo era hermoso, pero se lo había perdido. Después de un rato, se puso de pie. Con una sonrisa, regresó. Llegó al trabajo, pero su espíritu era ligero. Ese comienzo tardío le había dado un regalo. A veces, todo lo que necesitamos es un momento de pausa. Historia 8. La demora que salvó vidas. Anna llegaba tarde a su cita. Corrió por las concurridas calles. Mientras corría, un coche tocó la bocina con fuerza. Miró hacia atrás, sorprendida. En su distracción, se perdió un semáforo en rojo. Pero siguió moviéndose, ansiosa por llegar. De repente, su teléfono sonó con un mensaje. La cita se había pospuesto. El alivio se apoderó de ella. En vez de eso, decidió tomar café. Mientras esperaba en la fila, escuchó una conversación. Una mujer estaba en apuros y necesitaba ayuda. Anna se acercó a ella y le ofreció su apoyo. Hablaron y la mujer compartió sus luchas. Juntos, encontraron soluciones. Horas más tarde, Anna recibió una llamada. Un amigo había tenido un accidente en la intersección. El tiempo se ralentizó a medida que procesaba las noticias. Si no hubiera llegado tarde, podría haber estado allí. La demora la había salvado del peligro. A veces, los desvíos de la vida nos protegen de maneras inesperadas. Historia 9. Crónicas de un recién llegado. Jake llegaba siempre tarde. Sus amigos se burlaban de él por eso. El tiempo es una sugerencia, decía con una sonrisa. Una noche, llegó tarde a una fiesta. La música sonaba a todo volumen y la risa llenaba el aire. Todos ya se estaban mezclando. Jake se sintió incómodo al entrar. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Se topó con un antiguo compañero de clase. Hacía años que no se veían.
Su conversación despertó recuerdos y risas. Pronto, otros se reunieron alrededor, intrigados. Jake se convirtió en el centro de atención. Su llegada tardía había traído energía a la habitación. A medida que pasaba la noche, compartió historias. Cada cuento hizo reír más a todos. Se dio cuenta de que llegar tarde tenía sus ventajas. A veces, trae una alegría inesperada. A partir de entonces, Jake aceptó su tardanza. Después de todo, cada persona que llega tarde tiene una historia que contar. Historia 10. La belleza de la espera. Maya se sentó en la parada del autobús. El autobús llegaba tarde, como siempre. Sacó su libro para pasar el rato. Las páginas pasaban despacio, pero su mente divagaba. Se dio cuenta de que había una niña pequeña cerca, dibujando. Los crayones bailaban por la acera, creando una obra maestra. Maya sonrió, cautivada por la concentración de la chica. El mundo que la rodeaba se desvaneció. Una pareja discutía unos bancos más abajo. Sin embargo, en medio del caos, la niña permaneció serena. Maya observó cómo el dibujo tomaba forma. Era un sol colorido con caras sonrientes. Finalmente, llegó el autobús. Pero Maya vaciló y se tomó un momento. Se acercó a la chica. Tu dibujo es hermoso, dijo. La niña brillaba de orgullo. Maya subió al autobús sintiéndose más ligera. La espera le había dado un momento de conexión. A veces, la belleza se despliega en las pausas de la vida. Historia 11. El visitante inesperado. Una tarde lluviosa, Sam estaba recostado en el sofá. Había planeado una noche tranquila en casa. Su película favorita sonaba suavemente de fondo. De repente, un golpe resonó en la casa. Confundido, miró el reloj. ¿Quién puede ser a estas horas? Abrió la puerta con cautela. Ahí estaba una vieja amiga, Claire, empapada por la lluvia. ¡Sorpresa!, exclamó, sacudiendo el agua. La sorpresa de Sam se convirtió en alegría. Hacía años que no se veían. Al invitarla a entrar, rápidamente preparó té. A medida que se instalaron, las historias se difundieron. Las risas llenaron la habitación, calentando el aire frío. Recordaron las aventuras compartidas y el tiempo perdido. La noche pasó volando, llena de conexiones. Cuando Claire finalmente se fue, la lluvia había dejado de llover. Sam se sintió agradecido por la inesperada visita. A veces, las sorpresas de la vida traen la mayor alegría. Historia 12. El último tren a casa. Lila estaba de pie en la plataforma, mirando su reloj con nerviosismo. El último tren de la noche llegaría en cualquier momento. Había pasado la noche en la fiesta de una amiga, riendo y bailando.
Pero ahora sentía el peso del agotamiento. Cuando el tren se detuvo, ella abordó rápidamente. El carruaje estaba casi vacío, unos pocos viajeros cansados se dispersaron por todos lados. Encontró un asiento junto a la ventana, agradecida por el silencio. Cuando el tren empezó a moverse, su mente divagó. Pensó en la noche, en las conversaciones, en la alegría. De repente, el tren se detuvo de golpe. El corazón de Lila se aceleró. ¿Qué estaba pasando? El director anunció un retraso debido a problemas técnicos. Suspiró, apoyando la cabeza contra el frío cristal. Pasaron los minutos y la quietud se apoderó. Sacó su teléfono y hojeó las fotos de la noche. Apareció un mensaje: me lo pasé genial esta noche. Volvamos a hacerlo pronto. Una sonrisa apareció en su rostro. En ese momento, se dio cuenta de que el viaje importaba tanto como el destino. A veces, las demoras permiten la reflexión y la gratitud. Historia 13. El cumpleaños olvidado. Tom se despertó en una mañana lluviosa, sintiéndose un poco mal. Su teléfono estaba lleno de notificaciones, pero las ignoró. Preparó café y se adaptó a su rutina habitual. A medida que pasaba el día, se dio cuenta de que sus amigos estaban inusualmente callados. No fue hasta que revisó las redes sociales que se dio cuenta. Hoy era su cumpleaños. Una ola de desilusión se apoderó de él. Esperaba que se celebraran, pero no había nada planeado. Sintiéndose olvidado, decidió salir a caminar. La lluvia había cesado, dejando un aroma fresco en el aire. Mientras paseaba por el parque, vio a familias y parejas disfrutando del día. De repente, su teléfono sonó con una llamada. Era su mejor amigo, Mark. «¡Hey, estamos en tu casa!». «Sorpresa», gritó. El corazón de Tom se aceleró cuando se dio la vuelta y corrió a casa. Cuando llegó, la puerta se abrió de golpe. Sus amigos lo saludaron con aplausos, globos y tarta. La tristeza anterior se desvaneció en un instante. A veces, los mejores momentos vienen de sorpresas inesperadas. Historia 14. Un encuentro casual. Lena entró en el abarrotado café, buscando el calor del frío aire otoñal. El aroma del café recién hecho la envolvía. Pidió lo de siempre y encontró una mesita junto a la ventana. Mientras tomaba un sorbo, vio a un hombre dibujando cerca. Su lápiz bailaba por la página, capturando el mundo que lo rodeaba. Intrigada, se acercó para ver su trabajo. Levantó la vista, captando su mirada y sonrió. ¿También haces bocetos?, preguntó, sus ojos brillaban de curiosidad. Lena sacudió la cabeza, sintiéndose tímida. «Simplemente lo admiro», respondió. Iniciaron una conversación y compartieron historias sobre el arte y la vida.
El tiempo pasó volando mientras reían e intercambiaban ideas. Cuando llegó el momento de partir, Lena sintió una chispa de conexión. Volvamos a vernos, sugirió, entregándole un pequeño boceto. Era un simple dibujo de ella, que capturaba su esencia. Lena salió del café con el corazón encendido. A veces, los encuentros fortuitos conducen a nuevas amistades e inspiraciones inesperadas. Historia 15. La merienda de medianoche. Jake estaba completamente despierto a medianoche, con el estómago gruñendo. Intentó dormir, pero el hambre lo sacó de la cama. De puntillas a la cocina, abrió la nevera. La luz se encendió y reveló las sobras y los bocadillos. Rebuscó y se decidió por una pizza fría. Mientras lo calentaba, oyó un suave maullido. Su gato, Whiskers, se metió en la habitación. Parece que tú también estás despierto, se rió Jake mientras compartía una porción. Ambos se sentaron en la mesa de la cocina. La tranquilidad de la noche los envolvió. Con cada bocado, Jake reflexionaba sobre su día. El trabajo había sido estresante, pero ahora parecía distante. Miró a Whiskers, que se había sentado a su lado. En ese momento, se sintió satisfecho. Los refrigerios de medianoche no solo tenían que ver con la comida, sino con la comodidad. Cuando terminó su pizza, sonrió. A veces, los momentos más simples traen la mayor paz. Historia 16. La última página. Maya había estado leyendo el mismo libro durante semanas. Era un misterio apasionante que la mantenía nerviosa. Todas las noches, se acurrucaba con ella, ansiosa por el siguiente giro. Pero a medida que las páginas disminuían, se apoderó de mí una sensación de temor. No quería que terminara. Una tarde lluviosa, por fin encontró el valor. Con una taza de té en la mano, se acomodó en su silla favorita. Mientras leía el último capítulo, su corazón se aceleró. La trama se desarrolló de formas inesperadas, manteniéndola adivinando. Cuando pasó la última página, una mezcla de satisfacción y tristeza se apoderó de ella. Cerró el libro, mirando fijamente la portada. Fue como decir adiós a un viejo amigo. Maya reflexionó sobre el viaje que había emprendido. A veces, los finales conducen a nuevos comienzos. Con una sonrisa, la puso en su estantería, lista para recomendarla a otros. Cada historia deja una marca, y esta permanecería en su corazón. Historia 17. El jardín oculto. En el corazón de la bulliciosa ciudad, Clara se topó con un antiguo callejón. La curiosidad se apoderó de ella mientras se aventuraba por el estrecho sendero. Al final, descubrió una puerta oxidada, un poco entreabierta. Al abrirla, entró en un jardín oculto. Flores vibrantes florecían por todas partes, sus colores vivos contra las paredes de piedra. El aire era fragante, un dulce escape del ruido de la ciudad.
Mientras deambulaba por el jardín, sintió una sensación de paz. Una pequeña fuente burbujeaba suavemente en el centro, rodeada de exuberante vegetación. Clara estaba sentada en un banco desgastado, encantada por la belleza que la rodeaba. Cerró los ojos, respirando la serena atmósfera. En ese momento, se dio cuenta de la frecuencia con la que se apresuraba en la vida. Este oasis escondido le recordó que debía reducir la velocidad. Cuando se fue, prometió volver. A veces, los lugares más mágicos están justo delante de nosotros, esperando a ser descubiertos. Historia 18. El visitante inesperado. Una tarde triste, Emma estaba recostada en el sofá, perdida en su libro favorito. La lluvia se proyectaba contra las ventanas, creando un telón de fondo acogedor. De repente, un fuerte golpe interrumpió su pacífica huida. Sorprendida, dejó el libro a un lado y abrió la puerta. De pie había un extraño empapado, sujetando a un perro pequeño. Lamento molestarlo, pero mi auto se averió, dijo, temblando levemente. Sin dudarlo, Emma lo invitó a entrar. Cogió una toalla y se la ofreció a él y al perro. Gracias. Este pequeño es Max, dijo, sonriendo mientras secaba al cachorro. Charlaron mientras compartían una taza de chocolate caliente, las risas llenaron la habitación. Mientras la lluvia seguía cayendo a cántaros, Emma sintió que crecía un calor entre ellas. Una conexión inesperada floreció en medio de la tormenta. Cuando por fin paró de llover, el extraño revisó su teléfono. Debería irme, pero, ¿puedo volver a verte?, preguntó, con una mirada esperanzadora en sus ojos. Emma asintió, sorprendida por lo rápido que se había transformado la tarde. A veces, los momentos más memorables provienen de encuentros no planificados. Historia 19. La carta no escrita. Ella encontró una caja vieja mientras limpiaba su ático. Las motas de polvo bailaban a la luz del sol mientras la abría. En su interior, descubrió cartas, fotografías y recuerdos olvidados hace mucho tiempo. Un sobre le llamó la atención, dirigido a ella. La curiosidad despertó y la abrió con cuidado. La carta era de su difunta abuela, escrita hace años. Mientras leía, su corazón se llenó de calor. Su abuela compartió historias de su juventud, sueños y lecciones de vida. Ella casi podía oír su voz, llena de amor y sabiduría. Las lágrimas brotaron al darse cuenta de lo mucho que la había echado de menos. Inspirada, ella decidió responderle una carta. Ella puso su corazón en la página, compartiendo su propio viaje. En ese momento, sintió una conexión a través del tiempo y el espacio. La carta no escrita se transformó en un puente entre generaciones. A veces, las palabras llevan el peso del amor, incluso cuando no se pronuncian. Historia 20. El encuentro en la estación de tren. En la bulliciosa estación de tren, Alex se apoyó en un pilar mientras observaba el mundo pasar corriendo. Los viajeros se apresuraron a subir a sus plataformas, perdidos en sus propios pensamientos.
Estaba esperando un tren que parecía que nunca llegaría. El tiempo pareció alargarse cuando volvió a mirar su reloj. De repente, una mujer se topó con él y estuvo a punto de dejar caer su café. Lo siento, exclamó, con los ojos muy abiertos. No hay problema, respondió Alex, sonriendo. Empezaron una conversación, ambos aliviados por la distracción. Se llamaba Mia y se dirigía a una entrevista de trabajo. Compartieron historias sobre sus vidas, con risas que salpicaban el aire. A medida que pasaban los minutos, la conexión entre ellos se profundizaba. Cuando por fin llegó el anuncio del tren de Alex, sintió una punzada de decepción. ¿Puedo volver a verte?, preguntó, con el corazón acelerado. Mia sonrió y sacó su teléfono para intercambiar números. Definitivamente, dijo, con los ojos brillantes. Cuando Alex subió al tren, miró hacia atrás, sintiéndose esperanzado. A veces, los momentos fugaces pueden llevar a conexiones duraderas. Historia 21, la melodía olvidada. En un viejo ático, Lily descubrió el polvoriento piano de su abuela. La curiosidad despertó y abrió la tapa que crujía. Las llaves, aunque desgastadas, tenían cierto encanto. Presionó algunos, produciendo notas suaves y nostálgicas. Mientras tocaba, una melodía empezó a salir de su memoria. Era una melodía que tocaba su abuela. Lily cerró los ojos, dejando que la música fluyera a través de ella. Cada nota traía imágenes vívidas de reuniones familiares y risas. Decidida a recrear la canción, practicaba a diario. Los vecinos a menudo la escuchaban jugar suavemente flotando por las ventanas. Una noche, después de un largo día, por fin lo perfeccionó. Con una respiración profunda, se sentó y tocó la melodía en su totalidad. La música bailaba a su alrededor, envolviéndola en calidez. Cuando terminó, sus ojos se llenaron de lágrimas. En ese momento, sintió la presencia de su abuela, que la guiaba. La melodía olvidada se convirtió en un puente hacia recuerdos preciados, recordándole el amor y la conexión.